Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Tina. El día de hoy les voy a preparar una deliciosa receta de guisado de pollo para tamales rojos. Por aquí les comparto los ingredientes que serían pechugas de pollo, chiles guajillo y uno ancho, 5 tomatillos, una cabeza de ajos, consomé de pollo, pimienta grande, clavo de olor, cominos y sal al gusto. Así que vamos a comenzar con la preparación de esta deliciosa receta. Pues manos a la obra. Vamos a comenzar con esta deliciosa receta, muy fácil pero muy sabrosa. Yo aquí tengo 4 pechugas de pollo. Estas pechugas están grandes. Por este lado ya tengo las pechugas de pollo bien lavadas, partidas a la mitad. Les agregamos agua. Yo voy a poner 4 dientes de ajo, un pedazo de cebolla y 5 pimientas grandes. Vamos a tapar y vamos a dejar que se cocine. Mientras tanto, por este lado, mi hija me está ayudando a desvenar los chiles. Vamos a retirarles la venita y toda la semilla a todos los chiles. La cantidad dependerá cuánto chile ustedes quieren preparar. Vamos a pelar estos tomatillos, los vamos a lavar muy bien y los vamos a poner a asar. Vamos a destapar la olla, ya está dando su primer hervor, así que con una coladerita o con una cuchara, lo que ustedes tengan a la mano, le vamos a retirar toda esa espumita que le está saliendo y vamos a tapar nuevamente y vamos a dejar que se siga cocinando estas pechugas de pollo. Destapamos los tomatillos, como pueden ver ya se están asando, así que les vamos a mover un poquito y vamos a tapar nuevamente y dejar que se sigan asando. Por este lado tengo una cazuela ya calentando, le voy a agregar aceite. Ya que tenemos los chiles guajillo ya bien desvenados, limpios, los vamos a comenzar a dorar en aceite. Esto es muy fácil y sencillo, solamente tienen que cuidar que estos chiles no se les vayan a quemar porque después se les va a amargar el chile. Si se les dificulta hacer esto, dorar los chiles, los pueden remojar, pero a mí me gusta dorarlos porque sale más sabroso el chile. Yo voy a estar dorando uno por uno para que no se me vayan a quemar. También le estoy agregando un diente de ajo para que se esté dorando en lo que yo doro todos estos chiles. Vamos a ver si la carne ya está suavecita, la vamos a picar con un tenedor y ya que miramos que ya está suave, le vamos a agregar sal al gusto. Y vamos a tapar nuevamente, vamos a dejar que hierva unos 2 minutitos y esto ya estará listo. Pues vamos a retirar la carne del caldo y la vamos a poner en un bol grande y vamos a tomar nuestra batidora y lo vamos a hacer de esta forma. Yo les comparto la forma como yo deshebro la carne más fácil. Anteriormente lo hacía con mis manos, me quemaba mis dedos, duraba mucho. Tardaba bastante en deshebrarla, pero aquí con la batidora se me ha hecho muy fácil, muy práctico. En un ratito ya tenemos toda la carne deshebrada, así que espero puedan intentarlo y para que vean que se ahorran muchísimo tiempo. Vamos a deshebrar toda la carne, yo estoy retirando la que ya está deshebrada. Pasamos a lo siguiente, vamos a poner en la licuadora caldo de pollo donde cocinamos las pechugas. Vamos a ir agregando los chiles que ya doramos. Yo voy a agregar solamente una cantidad de chiles porque son demasiados y no nos caben en la licuadora. Vamos a agregar una cucharada de consomé de pollo. Vamos a agregar 5 pimientas grandes, 3 clavos de olor, una pizca de cominos y un poco de sal, porque recuerden que el consomé de pollo tiene sal, el caldo de pollo también, así que no le agreguen tanta sal, mejor después probamos y si le hace falta pues le podemos agregar ya después. Así que vamos a pasar a licuar. Vamos a poner una cazuela a calentar, le voy a agregar un poquito de manteca, puede ser aceite o puede ser manteca, eso es al gusto. Esto es para freír el chile que licuamos. Ya que está caliente la manteca, vamos a ir colando este chile porque es guajillo y tiene mucho pellejito.
Y mientras tanto yo voy a seguir licuando el resto de los chiles. No olviden agregarle los tomatillos que asamos. Yo se los voy a agregar y voy a tapar nuevamente a que se siga licuando. Voy a dejar que hierva unos minutos el chile para después agregarle la carne que deshebramos para que siga hirviendo aquí junto con el chile y agarre más sabor. Ya que agregamos toda la carne, vamos a dejar que hierva unos minutos y ya estará listo este guisado. Y también les comparto que yo separé un poco de este chile para que los tamales nos queden bien enchiladitos. A mí me gusta que tengan suficiente chilito porque así les salen más sabrosos. Y pues nada más me queda compartirles el resultado final. Así es como nos queda este guisado de pollo para tamales rojos, así que espero lo preparen, de verdad se lo recomiendo, queda muy sabroso este chilito, este guisado, así que no olviden, si les gusta este video, regalarme un like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima con una receta nueva.